Tienes un niño sensorial o un niño altamente sensible y ya de verdad no sabes qué hacer con él, está haciendo unos berrinches que te traen completamente desbordada y no sabes cómo ayudarlos. Este episodio con Luciana García es para ti. Hoy tengo como invitada a Luciana García, que aparte de ser mi gran amiga, es una colega muy querida. Luciana dejó atrás el mundo corporativo y financiero para seguir una vocación mucho más profunda: acompañar a padres, madres y maestros en la compleja tarea de entender a los niños. Luciana es psicoterapeuta corporal, pedagoga y especialista en crianza. Es socia fundadora de la Escuela Waldorf, Comunidad Educativa El Hilar, y ha enfocado gran parte de su trabajo en niños altamente sensibles, un tema que muchas veces se malinterpreta, pero que es clave para acompañar con empatía. Además, es autora de un libro infantil precioso y es una apasionada para invitarnos a mirar la infancia desde la conexión y no desde el control. Lu, bienvenida a Nido Talks. Ay, gracias, mi Mitch. Qué gusto estar aquí contigo. Estoy muy contenta de que lo pudimos cuadrar y de que estamos aquí. Y creo que hoy vamos a platicar de un tema tan importante que es el tema de los niños altamente sensibles, pero no tanto el enfoque hacia los niños, más bien como papás, ¿qué podemos hacer, no? O sea, yo como papá me doy cuenta que tengo un niño altamente sensible y ahora ¿qué hago? ¿Cómo lo crío? ¿Qué le digo? El tema de los límites es igual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te late si empezamos? Por favor. Buenísimo. Por favor. Entonces, a ver, para los que no saben, ¿qué significa que un niño sea altamente sensible? A ver, a mí de hecho hasta la palabra altamente sensible es como que creo que puede ser engañosa, ¿no? Okay. Porque muchas veces el altamente sensible, y me estoy imaginando que mi hijo va a ser súper sensible para todo, y hay muchos niños que son subsensibles, o sea, que va para abajo. Entonces, como que a veces nos puede como hasta medio confundir qué es lo que me está pasando a mí con mi hijo, ¿no? Y en realidad todos los niños son sensibles, ¿no? Entonces, es un término que yo creo que no hemos encontrado el término correcto. Ha cambiado a través de los años, ¿no? Desde trastorno del sistema sensorial, desorden del sistema sensorial, altamente sensibles, hipersensibles, ¿no? O sea, hay un mundo de definiciones y yo ya realmente los llamo niños sensoriales, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque todos tenemos un sistema sensorial. Es lo que nos abre la puerta al mundo y lo que queremos ver es cómo el sistema sensorial es por donde nosotros interpretamos el mundo. Es nuestra forma de vivir, de vivir en este mundo. ¿Qué pasa en mi entorno y cómo lo interpreto yo? Okay. Y cuando hablamos de un niño que tiene altamente sensible o que tiene un tema sensorial, es que lo que está viviendo no cuadra con lo que él está registrando y entonces su reacción a lo que está viviendo es desproporcionada, está como chueca, como que no viene al caso. Okay. Entonces pasa un camión y el niño pega de gritos, es como, pues, ¿por qué pegó de gritos? Sí, ¿no? No fue tan fuerte el ruido como que para que o fue fuerte, pero no lo está matando, porque aparte el sistema sensorial es el encargado de protegernos, es el encargado de que estemos a salvo, ¿no? Esa es su función, la interpretación para poder vivir en este mundo y mantenerme a salvo. Entonces, pasa un camión, no estoy en riesgo, ¿por qué reacciono como reacciono? Claro. O veo una sopa, o sea, ¿no? Este es un tema que claro que me pega porque es muy sensible para mí porque yo tengo hijos, los 2 hijos sensoriales, ¿no? Pero ven la sopa y la ven como lo peor que hay en este mundo, ¿no? Y es como, es una sopa, ¿no? Entonces, es cuando vemos que está desproporcionada la reacción que estoy teniendo ante el estímulo que estoy recibiendo, es cuando estamos hablando de que hay un tema sensorial. Okay. Hay grados, ¿no? Pero no están marcados, no los vamos a calificar, pero ahí cuando vemos esto está desproporcionado, muy desproporcionado o poco desproporcionado, ahí es como nos vamos manejando. Sí, y me imagino que cuando está muy desproporcionado, lo mejor es buscar ayuda terapéutica para que también le den como esta contención y no solamente dependa de nosotros papás, también sea una cuestión que ellos nos pueden echar la mano a nivel terapéutico. Claro, o sea, en realidad el sistema sensorial es la base de todo. Si no tenemos acomodado nuestro sistema sensorial, el resto está desacomodado. Entonces puede haber problemas cognitivos más adelante, problemas emocionales, pero hay muchas veces que se diagnostica como TDA cuando en realidad es un sistema, más bien es un tema sensorial. Se puede, si la base de la pirámide está chueca, todo se empieza a checar. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, el sistema sensorial es la base y siempre que entramos en él y lo ayudamos, les vamos a hacer un bien a los niños, nunca sobra. Entonces, claro, si hay que pedir ayuda, es siempre importante cuando vemos que, sobre todo cuando no estamos pudiendo, pero no solo los niños, estos papás necesitamos mucha ayuda. Por supuesto. O sea, a mí, ¿por qué me dedico a esto? Porque cuando yo lo viví con mis hijos, lo que a mí me hizo diferencia fue el yo como mamá recibir ayuda.
el que alguien me ayudara a mí a entender qué le estaba pasando a este monstruito, ¿no? O sea, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo a regularse? ¿Qué es regularse de entrada? No esa palabra de está desregulado. Ajá, no, está enloquecido. O sea, ¿qué es desregulado? ¿No? Desde estos lenguajes, empezar a entender que no son 5 sentidos, sino son 8, o, bueno, depende del autor, pero es mucho más. ¿Cómo los puedo empezar a ver? ¿Cómo puedo entender a mi hijo? Y los papás necesitamos esa compañía, ese coach que te va diciendo, te voy a ir ayudando a que vayas entendiendo qué le está pasando, porque nadie sabe. Nadie sabe. O sea, si de por sí criar a un niño neurotípico o que no tiene ningún tema sensorial es una tarea complicada. Ahora súmale que tiene algún tema, principalmente ahorita vamos a hablar de algún tema sensorial. Sí. Pues está cañón, no sé cómo hacerle. Y que me afecta a mi sistema sensorial, claro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sus gritos están afectando mi sistema y yo no estoy pudiendo con la incomodidad que sus gritos me están causando. Entonces, empiezo yo, pues, a elevarme, empieza él a elevarse, mi sistema se empieza a desordenar, el de él también, y pues ya, bomba atómica. Ok, entonces, a ver, ¿qué señales, repito, no quiero que esto sea de hablar, ¿no? Como terapéuticamente de los niños sensoriales. Quiero más bien de trabajar con los papás. Pero a ver, ¿qué señales, si alguien nos está escuchando, definen de una manera más general, porque sé que hay de todo tipo de niños sensoriales, que los papás pueden decir, híjole, sí, mi hijo, híjole, me late, porque tiene eso, sí tiene eso, sí tiene eso, sí tiene eso. O sea, ¿qué cosas podemos darnos cuenta que mi hijo tiene algo sensorial para buscar ayuda? Todo tiene que ver justo con los sentidos, ¿no? Entonces, cuando el tacto, cuando cosas táctiles, la ropa, el agua, texturas, todo lo que sea a través de la piel, comida, bueno, la comida es todavía... La comida es la más compleja de todas, porque cuando comemos utilizamos todos los sentidos. Entonces, normalmente cuando hay un niño que tiene temas sensoriales, generalmente también tiene un tema sensorial de alimentación. Casi siempre. ¿Por qué? Porque en alimentación usamos absolutamente todos los sentidos. Entonces, no necesariamente siempre tenemos todos los sentidos desordenados. A veces es solo alguno, a veces son más de uno, a veces es una combinación, a veces va cambiando. Por eso es un mundo tan amplio y complejo, ¿no? Pero en la alimentación siempre se usan todos, ¿no? Desde el vestibular, ¿no? Que son sentidos más internos, el propioceptivo, el táctil, el auditivo. O sea, yo me acuerdo, mi hijo alguna vez me dijo, es que no me gusta esta carne porque rechina, ¿no? Y tenía razón, era una arrachera, y pues la arrachera cuando la masticas rechina. Jamás me daría cuenta. No, pongan atención, hay arracheras más rechinosas que otras, ¿no? Uno se va dando cuenta con sus hijos. ¿Qué marca haya comprado? ¿No? ¿Qué marca, qué restaurante, ¿no? Cómo se prepara, ¿no? Todo eso. Y ellos lo van registrando. Entonces, cuando vemos que tiene que ver algo con los sentidos, o sea, o vemos que cada vez que pasa un ruido se asusta, o que es súper... que detecta el chícharo que está metido, ¿no? Y que lo escupe y lo hace vomitar, ¿no? Cuando vemos también que es que casi todo empieza con los sentidos, sí, ¿no? Mucho que se marea mucho en el coche, por ejemplo. Que se marea mucho en el coche tiene que ver con el sistema vestibular, ¿no? En la falta de equilibrio, falta de tono muscular, también tiene que ver con el sistema sensorial. Entre más una regla casi que de dedo es que entre más chiquitos los niños, más en el sistema sensorial están. Entonces, cuando vemos alguna cosa que nos hace ruido cualquiera, lo que hay que atacar es el sistema sensorial cuando son chiquitos. ¿Por qué? Porque se dice que los niños nacen siendo un órgano sensorio. ¿Por qué? Porque están con todos sus sentidos totalmente abiertos para percibir el mundo y darles un significado, ¿no? Entonces, depende cómo voy percibiendo yo el mundo, el significado que le voy dando y la respuesta que voy dando a ese mundo al cual le estoy dando un significado. Entonces, casi siempre con niños chiquitos, antes de entrar en cualquier otra terapia conductual, emocional, la que sea, yo siempre recomiendo acudan a la parte sensorial. Y descartar, ¿no? Para que no tengan algo. Yo soy muy de la idea de que sumar y ya, después restar. Exacto. Y es una terapia que es muy, o sea, cuando hablamos de terapia sensorial, yo no doy terapia sensorial, ¿no? Pero es una terapia muy lúdica, es muy hecha para los niños, es de juego. Y si tenemos el sistema sensorial ordenadito, ya lo que vaya surgiendo va a ser mucho más fácil. Ok, entonces, mamá, papá nos están escuchando y dicen, esto me está sonando, esto me suena, y lo primero que recomiendas es que lo lleven con un especialista, con algún terapeuta ocupacional, especialista en temas sensoriales. Sí, puede ser un terapeuta ocupacional o un neurólogo. Neurólogo, perfecto. ¿No? Casi siempre depende el perfil del neurólogo, ¿no? Hay como todo, hay de todo.
Hay neurólogos que también, o sea, los neurólogos pueden hacer algunos estudios para ver, y a veces solo con la simple checklist, ¿no? Check, es un tema sensorial y te van a mandar a terapia. Entonces también puedes brincarte el tema de neurólogo y ir directamente a terapia, o una combinación de las dos. Existen en varios sitios, de hecho, en mis redes sociales están 2 iconitos sensoriales, y ahí tengo un checklist que tú puedes ir poniendo sí, y si tienes muchas banderitas, pues ya, ve a buscar ayuda. Me fascina. Y hay muchos sitios que lo tienen, ¿no? Me fascina. No, y aparte creo que es algo que no es que esté más de moda, pero hay mucho más investigación y hay mucho más personas dedicándose a esto que hace mucho 15, más. 20 años. Mucho ¿no? más. O sea, tú lo puedes ver con tus hijos que tienen, ¿qué? 14, 12, ¿eh? Sí. No, cuando yo empecé en este mundo, no había. Hasta te fuiste a Estados Unidos a estudiar. Justo por eso me dedico a lo que me dedico, porque con mi hijo menor, que ahorita tiene 12, era tan escondido su tema sensorial y era enfocado 100% en la comida, y lo demás parecía que funcionaba muy bien, ¿no? Todo se veía muy bien, que con las terapeutas que fui nunca encontraron, me decían, no, esto no va por aquí, no es por sensorial. Y hasta que llegué a Estados Unidos fue donde me dijeron, no, es 100% sensorial. Pensábamos que era más bien una anomalía física en el cuerpo, pensábamos que era algo no quiero decir mucho mayor, porque el tema sensorial es enorme, ¿no? Pero cuando te dicen, es un tema sensorial, ok, no está tan grave, y ya que entras dices, oh my God, creo que hubiera preferido la cirugía del esófago, sí. ¿no? Pero sí, ha ido avanzando muchísimo, ya hay cada vez más gente que está preparada, que está conociendo el tema, que está pudiendo ayudar, y también creo que estamos viviendo en una era en donde hay muchísimos estímulos que son muy desordenados. Sí. Y entonces, desde que nacemos, nos desordenan porque esos estímulos llegan a nosotros de forma desordenada. Sí. A mí me ha pasado, Lu, no sé si me estoy autodiagnosticando, pero yo no me consideraba una persona sensorial. Y hoy en día, no es que me considere, pero hay cositas que me están desorganizando mucho más rápido que lo que me desorganizaba anteriormente. Y me logro cachar. Me logro cachar abrumada en lugares, con música muy fuerte que ya no me gusta tanto. Y normalmente, y de chiquita no fui una niña con temas sensoriales, pero creo que hoy, lo que dices, los sobreestímulos nos traen a todos como más en alerta. Sí. Y es que cada vez los estímulos son más grandes. O sea, lo podemos ver en las caricaturas de los niños. O sea, ves caricaturas de nuestra infancia y el ritmo de la historia era mucho más lenta. Ahorita y el sonido más bajito. Y más bajito, y los colores un poquito más tenues, y no tan, ay, ya le pegué a esto, no tan definidos, ¿no? Y ahorita todo es como mucho más estimuloso, o sea, y esos estímulos cansan al sistema. Y todos tenemos un sistema sensorial. Entonces, todos de algún grado somos sensoriales. Claro. O sea, todos. Y hay cosas, o sea, no sé, en nuestra época a lo mejor no se decía, es que se aturde fácil, ¿sí? Y ya, ¿no? Se aturde y yo no aguanto muchas las fiestas, o huelo demasiado, yo no puedo con este olor. Y ahí se quedaba. Cuando trabajo con papás es muy chistoso, porque cuando empezamos a platicar, creo que no ha habido ni una sola vez que el papá no me diga, ya entendí por qué soy así, es que ya entendí por qué yo viví así chiquito, es que ya entendí, ¿no? Y es que se hereda, ¿no? Se hereda, claro, se hereda. Y también hay una parte en donde es que como todos somos sensoriales, podemos ir acomodando nuestro mundo, ¿no? Vamos acomodando nuestro mundo, pero si empieza a llegar muy desorganizadamente, se va desacomodando, sí o sí. Y no te da tiempo de sobrecompensar. Y no, sí, ni de sobrecompensar, ni de volverlo a ordenar, ¿no? Por eso está tan de moda el mindfulness y la meditación. ¿Por qué? Porque es una forma de que el sistema sensorial baje su ritmo, o sea, que se limpie, que se acomode, sí. Porque inclusive la meditación es ir hacia adentro, sentirte y darle chance a que, con niños no vamos a meditar porque no aguantan, ¿no? Pero nosotros es cómo le hago para sentirme por dentro y ser consciente de mí, y entonces me empiezo a regular. Está buenísimo. Oye, Lu, entonces dime una cosa, ya los llevamos a terapia sensorial, nos los diagnostican, sí, pues sí, fíjate que sí tiene este perfil sensorial, etcétera, etcétera, los metemos a terapia. ¿Y por qué tú crees que es tan importante el acompañamiento hacia los papás en temas de cómo criar a un niño sensorial? Pues mira, de entrada, porque quienes viven con los niños y los que se llevan la friega son los papás, ¿no? O sea, en terapia el niño llega, igual y se la pasa bomba en la alberca de pelotas, en el columpio, ¿no? Y al día siguiente lo quieres vestir y caos,
¿no? Y muchas veces no sabemos por qué el caos, o sea, ¿de dónde viene ese caos? ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué me reta? ¿Por qué no quiere cooperar? ¿Por qué está haciendo berrinche? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está pataleando? ¿Por qué va de 0 a 100? ¿No? Todas estas dudas que nos surgen. Y que es muy difícil llevar a un niño, o sea, acompañar a un niño sensorial es muy desgastante, o sea, porque el mundo es hostil para él. Todo es hostil, entonces todo lo ve como gravísimo. Entonces, te quiero poner esta t-shirt y estoy sintiendo que me estás cortando el cuello, ¿no? Y es como, es una t-shirt, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante acompañar a los papás, porque si yo ya entiendo que lo que pasa es que esta t-shirt, el cuello es un poquito más apretado, ¿no? Y entonces ya no lo tomo personal, ya no siento que lo que quiere es sacarme de quicio, que me está viendo el pelo, que me está manipulando, exacto, que es solo conmigo se porta fatal, ¿no? Sino, es la t-shirt y pues quien lo viste en la mañana soy yo, ¿no? Entonces, este acompañamiento a papás para mí es como, ¿cómo te ayudo a que lo entiendas, a que lo puedas ver, a que como si fuéramos detectives, o sea, realmente que los papás vamos a ser detectives, pero te voy a decir cómo se empieza el detectivismo, ¿no? O sea, en qué fijarte. Vamos a ir checando qué es esto y yo te voy a ayudar a descubrir esos clues, ¿no? Eso que te va llegando. Estoy viendo esto, entonces va por aquí, vamos a investigar por acá. Entonces entiendo mejor a mi hijo. Claro. Y para mí lo más importante es hago equipo con mi hijo. Cómo tú y yo nos unimos para vencer esto, ¿no? Okay. Siempre les digo, es tú y yo contra el mundo. No es el mundo y yo contra ti, que es así como lo sienten los niños, ¿no? Mi mamá quiere que el enemigo, o sea, mi mamá y se une con el enemigo y quieren que yo me haga amigo del enemigo. ¿No? Entonces, a ver, no se trata de eso, sino cómo tú y yo vamos a vencer esto, que sí se trata de que lo puedas vencer, porque sí se trata de que puedas ir a tu clase de música con mi hija, por ejemplo, ¿no? Pues en el colegio, de modo que no fuera a la clase de música, ¿no? Y pues es altamente sensorial auditiva. Entonces, ¿qué podemos hacer para que sí puedas ir a tu clase de música, para que no te desregules? Pero no desde vas y te friegas, ¿no? Porque ¿qué sucede ahí? Que se empieza a hacer la disonancia, se empiezan a separar. Cuando son muy chiquitos no pueden, ¿no? O sea, no pueden, pero en cuanto empieza a desarrollarse su cerebro y en cuanto empieza la parte cognitiva, ¿qué hacen? Me voy a la cognitivo y me refugio ahí. Y entonces se empiezan a separar y a separar y a separar. Y me desconecto de mi cuerpo. Exacto. Y de mis sensaciones. De mis sensaciones. Y eso, el gran riesgo es que es una adicción. Lo que hacen las adicciones nos desconectan de nuestro cuerpo. Y entonces son mucho más propensos a tener adicciones a todo, desde, o sea, no nada más adicciones a droga o alcohol, más grandes, sino una ansiedad terrible, a morderse las uñas, a una cantidad de cosas. Claro, porque están tan saturados que necesitan un escape y salirse de ahí. Ok, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, me imagino, corrígeme si estoy mal, que en varias terapias hay tarea un poco en las casas. Mamá le tiene que hacer o masaje fuerte o masaje suavecito, o lo tiene que tallar con un cepillito para que empiece a tocar tiene que ir presentándole alimentos nuevos en la comida. O sea, ¿qué pasa cuando mamá o papá tiene que actuar medio como terapeuta en casa con los niños? Sí, primero sí es esto, tengo razón. Sí, sucede, sí, porque lo que pasa es que como es un tema neurológico, tenemos que entrenar al cerebro constantemente para que aprenda a hacer estos nuevos caminos, ¿no? Y pues solo 2 horas a la semana en terapia, pues no es suficiente, ¿no? Pues sí. Entonces, y para que el cerebro empiece realmente a hacer estas nuevas conexiones y después usarlas como caminos importantes, lo que se requiere es pasar por ese camino muchas veces. Entonces, entre más pasamos por él, pues más ancho se va haciendo esta carretera, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces nos dejan tarea. Y como papás, y hay 2 cosas. Unas cosas son tareas, que es como para ayudarlo a que se vayan haciendo estos caminitos más gruesos. Y por otro, son estrategias para que me ayuden a que él se vaya regulando, que vaya teniendo estos breaks. Yo les llamo como si fueran unos breaks regulatorios antes de que se desregulen. ¿Cómo te regulo? ¿Cómo anticiparlo? Como anticiparlo y como irte... como blindando, como protegiéndolo. Ajá, como si tuvieras sed, antes de que te deshidrates te voy a ir dando agua. Ok. ¿No? O sea, entonces antes de que te mega desregules, vamos a regularte un poquito, vamos a regularte un poquito, vamos a regularte un poquito, vamos a hacer diferentes cosas en el día, sobre todo en actividades que sé que te van a desregular, como, no sé, si es la comida, si es la vestida, si es la bañada, ¿qué hago antes para que justo mi vasito, antes de que explote, lo puedo estar yo un poquito mejor, lo voy vaciando un poquito, no nada más hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Un poco como cuando vamos a hacer algo que nos estresa, tomas una respiración profunda antes, te estás regulando para entonces poder
tener ese estrés y atravesarlo. Un poco igual con los niños, pero pues ellos no es nada más respirar, sino es el sistema sensorial. Entonces sí nos dejan muchas tareas, pero a tu pregunta en específico, sí somos papás, sí nos toca ayudarlos, pero no somos los terapeutas, ¿no? Y algo bien importante, o la regla de dedo que yo le doy a todos los papás es el número de horas que le dedicas terapéuticas a tu hijo. Es bien difícil, pero trata de dar ese mismo tiempo en disfrute con tu hijo. O sea, ¿te refieres a si va 2 horas a terapia a la semana? Dale 2 horas de juego libre en el jardín o en el parque. Y de preferencia contigo. ¿No? Porque para que el vínculo que tiene contigo no sea un vínculo solo de trabajar, ¿no? Solo un vínculo de hacer, sino un vínculo de disfrute. Y entre más disfrutamos a nuestros hijos y entre más ellos se sienten disfrutados, también más rápido se va a hacer esa conexión cuando le estoy enseñando algo. O sea, está súper comprobado que y eso es algo que siempre les digo, cuando vayan a una terapia sensorial, chequen que el niño la disfrute. Porque si la disfruta, la conexión neuronal se va a hacer, no me acuerdo exacto la cifra, pero si tiene que hacer, creo que son 200,000 repeticiones para que se le quede, cuando es a través del disfrute, creo que son solo 8 veces, ¿no? O sea, así de abismal es la diferencia. No me sé las cifras exactas, pero así de abismal es la diferencia. Y cuando es en conexión con alguien que quieren, es todavía más rápido. Ay, qué padre. Sí, está precioso eso. Ahora, yo he escuchado, por ejemplo, de muchas mamás que dicen, ¿sabes qué? Yo ya me dejé de pelear con mi hijo. Es una monserga hacerle los ejercicios. Entonces ya contraté a alguien que viene en las tardes, hace sus ejercicios con él y ya. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que primero tenemos que cuidarnos nosotras las mamás. O sea, si ya de verdad no estás pudiendo, es importantísimo, mamás, háganse caso. Porque si yo no puedo, no tengo que dar. Si yo no tengo que dar, no, por más que quiera yo mi mejor esfuerzo y ser la más linda, no voy a poder. Entonces, si no puedes, está perfecto. Si tú puedes, obviamente, como justo hablábamos hace ratito, pues le va a servir más. Pero partimos de que puedo dárselo. Si no puedo dárselo, ni para qué me voy a sentir ni culpable, ni mala, ni... Vamos a partir de la realidad. Hay muchas otras cosas que como mamá tengo que hacer, ¿no? Y que tengo que poder. Y pues mejor... o sea, yo me acuerdo con mi hijo, ¿no? El tema de la comida, no, o sea, era un desgaste total. Y con la persona que me ayudaba en mi casa, lo lograba hacer comer muy bien. Pues yo ya ese momento me encerraba en mi cuarto para no enterarme, porque para mí era tal angustia, ¿no? Ella no comió, ya lo vomitó, los 3 bocados que hizo ya los echó para afuera. Entonces, claro que yo le pasaba esa angustia a él. Claro. Y menos comía. Y menos comía. Y no es como que me pudiera picar el botón de la nariz. No te angusties y no le pases tu angustia. Eso no existe. Claro. Entonces, mejor asumo, esto me angustia, se lo estoy pasando, no estoy pudiendo, ¿no? Me retiro, se lo dejo a alguien. Y mientras hago algo para mí, y en lo que sí puedo, sí estoy, ¿no? O sea, no se trata entonces ya de delegar la maternidad, ¿no? Porque aparte no se puede, estaría padrísimo a veces, no se puede, pero sí ir escogiendo, ir viendo cómo me voy maternando yo, cómo me voy yo llenando a mí, para que cada vez le pueda dar más a él. Pero desde de verdad esta como convicción de saber que ya tengo que dar, ¿no? Si no tengo, ni sirve la culpa. O sea, no hay, se acabó. Sí, no puedo, ni modo. No puedo. Oye, a ver, Lu, dime una cosa. ¿Cómo crías a un niño sensorial y a un niño no sensorial? ¿Los crías de la misma manera? Mira, las bases son las mismas, porque pues en realidad la crianza respetuosa es crianza, es respetuosa, punto. Lo que hace hay 2 diferencias importantes, digamos. Una es que se vuelve una crianza mucho más exigente. ¿Por ¿Para qué? ti o para el niño? Para los dos, pero sobre todo para mí. ¿Por qué? Porque tengo muy poco margen de error. Mi maestro, mi hijo, me lo va a resfregar en la cara cada milímetro que yo o me pase para un lado o me pase para el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque si pensamos que, o sea, todos funcionamos así. Existe esta campana de Gao, ¿no? En donde que habla del estrés, de cómo funcionamos en el estrés. Entonces, cuando estoy por abajo de mi nivel de estrés ideal, no estoy motivado. Y a mí me pasa que el día que estoy tranquila y solo tengo que ir al súper, no voy al súper, no me dio tiempo. Por supuesto. O sea, dices, ¿cómo le dice que no me dio tiempo? Yo hoy no tenía nada más que ir al súper. ¿Quién sabe qué pasó? Que se me fue el día. ¿Por qué? Porque estoy por abajo de la motivación. Y si estoy por encima, tampoco puedo. Se me olvidó ir al súper, ¿no? Porque tengo 400 cosas que hacer en el día. Y cuando estamos como en el centro, es como cuando estamos en nuestro momento donde funcionamos perfecto. El de los niños, si el nuestro digamos que es así, el de los niños sensoriales es así.
Mucho más chiquito. Mucho más chiquito. Y la crianza se trata, o sea, yo siempre digo que la crianza es calcular y recalcular y recalcular. No existen recetas de cocina. Entonces, ¿cómo calculo para ver qué hago en esta situación? ¿Y cómo calculo para qué hago en esta situación? Y como papás de niños que están, digamos, normales, pues le calculo más menos y voy. Con un niño altamente sensible, tengo que ser exacta. O sea, mi cálculo es matemático con milésimas. Entonces, es agotador. ¡Qué fuerte! ¿No? Esa es la gran diferencia. Entonces, no es que haya grandes cambios en lo básico, sino que tenemos que ser mucho más precisos porque ellos van a reaccionar mucho más grandes si no estoy siendo, o sea, si, por ejemplo, una de las cosas muy difíciles es detectar una necesidad de un capricho, ¿no? Si yo no logro ver que esto no es un capricho, sino es una necesidad de que no estoy aguantando la t-shirt, la explosión va a ser como de la Quinta Guerra Mundial. Claro. Pero si me voy para el otro lado y todo el tiempo le dejo la misma t-shirt, nos vamos a ir a este lugar de confort, que los niños sensoriales les encanta el lugar de confort. Pues y claro, si fuera por ellos, se van a quedar ahí. Entonces, este cálculo milimétrico o sea, tienes que sacarlos de su zona de confort a que tomen un pasito de riesgo y se empiecen a arriesgar a hacer... Siempre y cuando no te pases. Por eso es tan difícil. Porque si te pasas, lo viven como algo estresante y entonces más se ponen a la defensiva de eso. Claro. Pero a ver, dime una cosa, conforme van yendo a terapia, empiezan a soportar un poquito más. La finalidad de la terapia es este cachito irle haciendo así. Okay. Esa es la finalidad de la terapia. Y como papás también, nuestra finalidad de la crianza es cómo te voy ayudando a que esto se vaya ensanchando. Pero no se trata de te jalo hacia afuera, sino yo lo que siempre le digo a los papás es métanse a ese cachito y desde ahí acompáñenlo. Vayan junto con él, vayan haciéndolo, pero nuevamente tú y yo contra el mundo. Yo me meto en ti, y a veces hasta sirve físicamente. Me pongo de tu lado, me pongo a tu altura, veo lo que como tú lo estás viendo para ver desde qué es lo que ves, qué es lo que oyes, qué es lo que está pasando y desde ahí te puedo explicar un poco. Desde la empatía, ¿no? Ya entendí, fue un ruido muy fuerte o no te gustó el que se ven las zanahorias o, ¿no? Te ayuda a entender qué te pasó, por qué estás reaccionando y eso ayuda mucho a que el niño dice, sí, cierto, es eso. O sea, porque muchas veces los niños no saben qué es. Claro. O sea, muchas veces, pero explícame. El niño no tiene ni idea. O sea, solo sabe que hay una incomodidad terrible en su cuerpo que quiere explotar y no sabe por qué. Entonces, no nos sirve mucho pedirle, explícame. No tiene ni idea, ¿no? Pero cuando trato como de ponerme a su altura y verlo, y puedo decirle, ¿será esto? A lo mejor dice, sí, es esto. Entonces, ahí se sienten entendidos y entonces ahí podemos ir ampliando un poquito nuestro margen de maniobra. Me fascina, me fascina. ¿Cómo se ve un berrinche sensorial a diferencia de un berrinche normal? Normal. Creo que ese es, justo te decía que había dos grandes diferencias y la segunda diferencia es el berrinche. Okay. Justamente. El tema del berrinche, es... Cuando hablamos de berrinches es una explosión de emociones, ¿no? Pero las emociones son energía y las emociones causan sensaciones en mi cuerpo. Entonces, lo que pasa es que puede empezar yo como un berrinche emocional o un berrinche X de frustración, pero la sensación que se empieza a generar en mi cuerpo hace que me desregule y se convierte en un berrinche sensorial. ¿Por qué? Porque ya no es que no quiero este vasito rosa, sino no estoy pudiendo con esta sensación en mi cuerpo. Ya no es nada más la frustración, sino es la sensación del cuerpo. Todo berrinche, los normales y a lo que queremos es que aprendan a tolerar la frustración y aprender a regularse, que encuentren esa autorregulación. Pero tenemos que ir calculando cuándo el niño sí va a poder encontrar esa autorregulación y cuándo tenemos que dársela a nosotros. Okay. Esa es la gran diferencia porque en el berrinche lo acompañamos y el niño solito lo cruza y va a llegar a la autorregulación. Cuando hay un tema sensorial importante, no pueden llegar solos porque su sistema sensorial está totalmente desordenado. Entonces pueden durar horas y horas y horas en berrinche, se duermen, se despiertan y siguen. Cositas. ¿No? A ver, ¿y cómo puedes tú ayudar a un niño a regular el cuerpo? El cuerpo. Hay varias técnicas, o sea, yo siempre llamo que nuestro mejor amigo es la propiocepción, ¿no? Porque ¿cómo regula el sistema sensorial? A través de los sentidos, o sea, porque son percepciones. Entonces,
El sentido de la propiocepción tiene que ver con cómo o sea, no me voy a ir tan complicado, sino vamos a enfocarnos como a la fuerza, como a la parte de que yo te ayudo a sentirte que aquí estás y que empiezas a sentir tu cuerpo. Ok, o sea, como que si tienen algún tema sensorial en la propiocepción, sienten como que el cuerpo así como que no tiene principio final, ¿no se ubican dentro del espacio? No se ubican, exacto, o sea, no se sienten por dentro, o sea, hay propiocepción, vestibular e introspección, digamos, ¿no? Son como los 3 que no son los 5 de la SEP, llamamos los 5 de nuestra primaria. Los 5 de la SEP, sino estos otros 3, ¿no? Y lo que pasa es que si trabajamos el vestibular o trabajamos la introspección, y se los voy a decir rapidísimo, la propiocepción tiene que ver con mi cuerpo, cómo me siento, o sea, si yo estoy sentada aquí, puedo sentir mi dedito chiquito del pie sin tenerlo que voltear a ver. Claro. ¿No? Y puedo ver si tengo el pelo arriba de la oreja o atrás de la oreja sin tenerlo que sentir y sin tenerlo que ver. Eso es propiocepción. ¿Cuánta fuerza uso para levantar este termo? Tiene que ver con la propiocepción. ¿Cuánto me acerco a ti? ¿No? ¿Cómo te abrazo? O sea, estos niños que agarran a un gatito y lo estrangulan, tiene que ver con la propiocepción. ¿Cuánto fuerza uso para levantar un banco? Para abrir una puerta, para empujar un mueble. Todo eso tiene que ver con propiocepción. El vestibular tiene que ver con la gravedad, ¿no? Con dónde está arriba, dónde está abajo, y por eso cuando algún niño se marea es el sistema vestibular. Entonces, a mí me gusta pensar el sistema vestibular es cuando te metes a nadar y tratas de dar una maroma y no le atinas y nadas y no encuentro el aire. Eso es lo que sienten los niños con el sistema vestibular desordenado, ¿no? O sea, ¿dónde está arriba, dónde está abajo, dónde puedo respirar, ¿no? O cuando nos da vértigo, tiene que ver totalmente con el sistema vestibular. Que tiene algo que ver mucho con los oídos, ¿no? Sí, el sistema vestibular justo está abajito del oído, ¿no? Pues físicamente es casi que en el oído, pero, ¿no? Sí. Y la introspección tiene que ver con tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sed, algo, tengo sueño, ¿no? Sí, el conocer qué me está pasando, qué necesito, qué quiero, me está dando sed, y hasta lo podemos ver desde un lugar emocional, me estoy enojando, ¿no? Eso tiene que ver con la introspección. Cuando trabajan, lo que más regula a un niño es la propiocepción. Okay. También las 3 regulan, pero yo siempre digo que mejor los terapeutas usen las otras 2, porque las otras 2 también es más fácil que los desregulen. O sea, un niño que lo empiezo a columpiar, a lo mejor al principio está regulado y al rato se me pasa un poquito y se empieza a desregular esa misma columpiada. Entonces, por eso le digo a los papás, ustedes no se metan con eso, métanse solo a propiocepción. Ahora, métanse a propiocepción incluso cuando tu hijo no tiene un desorden de propiocepción. Sí, inclusive. Y nosotros también. O sea, veamos, nosotros lo podemos hacer. Si estoy de repente aturdida y yo me tapo los oídos, automáticamente entro en mí y me regulo. Claro. O, ¿por qué tenemos los puños así? Porque es propiocepción. Porque es una forma de regularme. O, ¿por qué mordemos la mandíbula, ¿no? Y después nos duele la queja. Porque es una forma de regularme. Ay, hasta cosas, la boca es de las cosas que más regulan. Entonces, toda la ansiedad de comida es una forma de propiocepción. ¿Por qué? Porque me regula. Y de fumar, y de tomar, y de morderte los labios. Sí, porque la boca es de las que tienen más terminaciones nerviosas, es de las cosas que más nos regulan. Por eso el chupón funciona. O el niño que se mete el dedo en la boca. Exacto. Entonces, todo la propiocepción tiene que ver con esto de la fuerza. Entonces, un abrazo fuerte, por eso funciona el abrazo de la contención, por ejemplo. Hay pleno berrinche sensorial, y otros que no. Tú lo que recomiendas es ayudarlo con la propiocepción, que es checando tocarlo. Qué necesita el niño, sí. O sea, a veces el abrazo, a veces mecerlo, ¿no? O sea, como que te pongo aquí y te meso un poquito, a veces la cobija pesada, ¿no? A veces justo taparte los oídos para que puedas entrar en ti. A veces sí tenemos que medio distraerlos, ¿no? No es lo recomendable, pero a veces cuando ya no estamos pudiendo ellos tampoco, como te cambio el switch rápido, ¿no? Para que como que te salgas de ti y entonces te ayudo a regularte. No salgo de ti y te doy, porque todo eso es sobreestimular, ¿no? Pero a lo mejor a veces como que es, ¡hey!, ¿no? Y entonces, listo, ya estás aquí, ven, ¿no? O sea, o a veces cuando a veces que le soplan y que el niño, ¿no? Es como, respira. Si le soplas ya es agresión, ¿no? Pero si es, ya, regresamos, respira, aquí estoy. El tema de la propiocepción y de todos los niños sensoriales es que no todo funciona con todos.
Es un traje a la medida y a veces no lo que te funcionó con tu hija en algún momento, hay otros momentos en donde no te va a funcionar. Sí. Entonces, como que lo más que lo podemos acotar es traten todo lo que tiene que ver con propiocepción, pero no todo le funciona a todos. Claro. O sea, no la cobija pesada le va a funcionar a todos los niños. No el costalito en los pies le va a servir a todos. No yo pongo muchos ejercicios a los niños que no se den cuenta, ¿no? Sus compañeros. Entonces, por ejemplo, antes de un examen, ¿no? Que se aprieten así duro, abajo del escritorio, duro. Ya, apreté y lo que después se siente es como un alivio, ¿no? Esas técnicas que no todo el mundo tiene que ver y que te pueden ayudar, pero tenemos que encontrar cuál le funciona a quién. Entonces, ese es otro de los temas, por eso tan difícil de esta crianza, y por eso creo que es súper importante que puedan estar acompañados, porque no es trabajo de una persona. Claro. Es imposible. Sí, muchas veces como papás delegamos el trabajo de ya está en terapia, ya todo bien. No, también hay mucha chamba que tienes que hacer en tu casa. O sea, ¿cuántas horas pasa la semana en tu casa contigo? ¿Cuántas horas en la escuela? ¿Y cuántas horas con el terapeuta? Sí. Ahora, ¿qué tanto no sé que no todo mundo, pero qué tanto recomiendas que los terapeutas den recomendaciones en casa? Ay, me encantaría. En la escuela, perdón. Bueno, en casa y en la escuela. O sea, me encantaría, creo que ayuda muchísimo, pero siempre y cuando expliquen el por qué funciona. Okay. Porque si yo solo te digo, haz esto, pues sí, pero depende de la circunstancia. Claro. O sea, sí, ¿en qué momento? ¿Qué está pasando? Es el entorno, ¿no? O sea, es como, por eso no existen las recetas de cocina, ¿no? Sí, perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué funciona? Y si ya sabes por qué funciona, entonces también se me amplió un poquito mi panorama. Entonces me dijo que, no sé, que justo, que apretara así las manos, ¿no? O que yo le ayudara a mi hijo y le tomara los hombros y se los apretara un poquito. Pero justo está dentro de la alberca, ¿no? Entonces llego a interrumpir. No, o sea, entonces, pero si ya entiendo que lo que necesita es cómo te tomo, o sea, que lo que necesita es sentir como que alguien lo toma, como esta contención. Ok, entonces a lo mejor me puedo meter a la alberca y puedo jugar a abrazarlo. Y ya no lo tomo de los hombros, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, todos en mi familia somos sensoriales. Tengo una sobrina que le costaba muchísimo trabajo la playa, ¿no? Pero conmigo sí iba. Y mi hermano era así como, ¿qué magia haces? Le digo, no es ninguna magia, solo le aprieto la mano. Le doy la manita y se la aprieto. Y como se la estoy apretando, aguanta más la arena. Claro, porque igual que su atención está puesta en la mano, se está conteniendo, está sintiendo su cuerpo y ya no le está haciendo tan... Y es propiocepción. Okay. Y se siente segura, ¿no? Estoy vínculo, propiocepción, y entonces sí me atrevo a pisar la arena, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Y no es wow, es que pues... Es saber. Es saber. Por eso si aprendemos y si pedimos ayuda, vamos entendiendo y entonces se empieza a hacer más fácil. Me fascina, me fascina. Ahora, ¿cómo podemos? Bueno, no, antes de eso te quiero preguntar, ¿qué dones o talentos o fortalezas has visto en los niños sensibles? ¿No? Como que no podemos enumerar todo en lo que no hacen bien, o les cuesta trabajo, o se tardan más, o se aturden, pero ¿qué cosas has visto que tienen como estos dones o como estas fortalezas, como lo positivo? Yo digo que todos los superhéroes son niños sensoriales. Me encanta. ¿Por qué? Y pensémoslo así, o sea, es hasta como muy gráfico. Cualquier de los increíbles, ¿no? Este hombre que es súper fuerte, mientras no aprenda a usar su superpoder, le sale todo fatal. Cierra la puerta del coche y el coche se va a 10 metros para allá, ¿no? Agarra el vaso y lo rompe. ¿Por qué? Porque no está sabiendo usar algo que él tiene. Entonces, el que los sentidos, o sea, hay una parte que cuando los sentidos están desordenados, sí tenemos que ayudarlos a cómo le ayudo para que tú puedas vivir bien. Porque mientras el mundo es muy hostil conmigo, mi sistema sensorial y realmente el nervioso está alerta todo el tiempo, y entonces es difícil que yo pueda disfrutar la vida. Y si no puedo disfrutar la vida, pues da igual que sea Superman, ¿no? O sea, primero tenemos que hacer cómo le hago para que disfrutes, para que sí puedas sentir que eres bienvenido y que disfrutas la vida. Pero en realidad es que cualquier cosa que todos estos sentidos, el que sean un poquito diferentes, les están dando un pro. O sea, por ejemplo, los grandes chefs normalmente fueron picky eaters de chiquitos. Claro, porque tienen la capacidad de reconocer los sabores, sí,
Wow. Los sabores, las texturas, qué combina con qué, cómo lo ácido con lo no sé ¿Dulce? cómo se llama el otro. ¿Amargo? ¿No? ¿Salado? ¿No? Lo que sea, ¿no? O sea, cómo combino colores, texturas, sabores, ¿no? Entonces, pues los grandes chefs normalmente fueron picky eaters, ¿no? La gente muy empática, generalmente es porque la han pasado mal. Entonces, estos niños tienen una gran capacidad de ser empáticos. Si no los acompaño, también pueden volverse súper antipáticos, ¿no? Porque pues me bloqueo y no quiero ver a nadie porque apenas puedo conmigo. Entonces, claro. ¿cómo voy a ver al otro? O sea, no lo puedo ver. Sí, con las los chefs emociones igual. de los demás se están contagiando con las mías y estoy triste todo el tiempo y no es mío. ¿No? O sea, no es mío y no te puedo ver porque si no me puedo ver a mí, no puedo ver al otro. Okay. Entonces, primero tengo que poderme ver a mí. Y para verme a mí, tengo que poderme sostenerme, tengo que poder aguantar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para aguantarme? Para después de aguantarme, poderte ver y aguantarte a ti, ¿no? O sea, más allá de que me contagies, es primero yo tengo que poder conmigo. Como las mamás y los papás, idéntico, ¿no? Son niños que se pueden volver súper buenos estructurando, porque justo saben cuáles son los puntos débiles, ¿no? A los niños sensoriales les cuesta muchísimo trabajo las transiciones. O sea, todo lo que es una transición es como el acabose para ellos. Entonces se convierten en niños que saben partir esa transición como en cachitos chiquitos y empiezan a poder, son buenísimos haciéndole transiciones a los demás, ¿no? Como logísticas y así. Logísticas y hasta... O sea, yo lo veo en mis hijos, acompañando a otros niños. O sea, con mi sobrina es, a ver, vamos a hacerlo de forma diferente y le acaban partiendo o sea, no sé. O sea, mi hija, por ejemplo, es una buenísima babysitter porque los acaba llevando desde un lugar muy suave y porque sabe dónde se van a atorar y sabe cómo hacerle en esos topecitos para que los crucen, ¿no? Realmente el sentido que tú me digas, el olfato... ¿no? Pues pueden ser grandes catadores de vino, de perfumes, tienen mucha más memoria porque la memoria olfativa nos lleva a otras memorias, ¿no? El de ruidos, mi hija tiene un ritmo, o sea... Claro, son buenos músicos. Buenos músicos y se le da una facilidad a los idiomas. O sea, aprende cualquier idioma facilísimo y con súper buena pronunciación porque tiene el oído para eso, ¿no? Ay, no tengo envidia, quiero ser niño sensorial. Híjale. ¿No? Es impactante lo que se le facilita eso a ella. Está cañón. ¿No? Es como estás en Duolingo y ya sabes francés. O sea, ¿qué onda contigo, no? Pero pues se le da. Y la parte rítmica, la parte musical, la parte de baile, pues también se le da mucho porque tiene muy buen oído, se sienta en el piano y saca una pieza, ¿no? O sea, todo pues por su oído. O sea, todo les podemos desarrollar increíble a nuestros hijos, depende completamente de nosotros como adultos, cómo los acompañemos. Exacto. Ok. Lu, ¿qué pasa con las personas a nuestro alrededor? Abuelos, tíos, sociedad en general, que es, ay no, qué mañoso, ay no, pero es que ¿para qué le estás separando la comida? Ay no, pero ¿por qué? Ay no, yo con una mirada ya lo hubiera hecho y eso es porque tú ya te tomó la medida. ¿Qué podemos hacer como papás de niños sensoriales cuando escuchamos esto? Ay, primero respirar hondo porque es muy difícil y el juicio está ahí siempre. Y si no es el juicio de la mamá, es de la suegra, de la maestra, de la amiga de junto. Entonces, es un gran trabajo de autoconocimiento, autoestima y de empezar a decir, yo y mi hijo contra el mundo, nuevamente. Tú y yo hasta contra tu abuela o contra la maestra o contra quien sea. Y no desde voy a ser agresiva con la persona, para nada, sino es como desde, yo estoy del lado de mi hijo. Claro. Es bien difícil, suena facilísimo, es bien difícil. A mí me han pedido muchos papás, hasta me han organizado grupo de abuelos, y he trabajado con los abuelos. Acaba siendo algo súper bonito porque, sobre todo la gente cercana a los niños, todos estos juicios vienen desde el amor. Claro. No vienen desde el miedo, ¿no? Desde qué tal sí, ¿no? Y ese qué tal sí es un miedo que tienen estos adultos y que si los empezamos a ver con esos ojos compasivos, más como... o sea, no sé, al abuelo o a la abuela o a tu mamá, ¿no? Entiendo tu miedo, yo estoy ahí también, déjame hacerlo a mi manera, yo sé cómo. Con este tipo de respuestas, los adultos que están alrededor bajan mucho la guardia. Me encanta. Cuando es gente no cercana que también van a existir. Y se meten. ¿No? La del súper, la señora de junto, la del estacionamiento, ahí pues sí es un poquito como es
este es mi rollo, es mi vida y pongo distancia. Me vale que me juzgue la señora del súper. Sí, Lu, no es fácil, pero intentemos. Sí. Por último, ¿qué mensaje les darías a papás que están lidiando ahorita con un nuevo diagnóstico o con un niño sensorial o con un niño sensorial con unos desbordes emocionales fuertísimos? ¿Qué mensaje les darías? Ay, los acompaño, no se asusten tanto. Creo que todos estos diagnósticos, lo que más nos pasa es que nos asustan muchísimo, nos da miedo que justo van a ser niños inadaptados, ¿no? Y sí les va a costar un poquito más, pero con nuestro acompañamiento les prometo que van a ser niños no nada más adaptados, sino que van a sobresalir en lo que hacen, como seres humanos, a lo mejor no Einstein, pero, y sí también, o sea, no es que no lo logren, pero es como van a ser grandes seres humanos, porque el sistema sensorial es lo que nos hace ser seres humanos, y si lo tenemos desarrollado, y si lo tenemos como consciente, y ordenado, y explotado, pues vamos a ser grandes seres humanos. Entonces yo de verdad los acompaño, es difícil, pero el resultado es increíble. Yo ahorita pues he caminado un poquito más que varios, ¿no? Con mis hijos de 14 y 12, y de verdad que los veo y digo, todo valió increíbles, todo ha valido la pena, el vínculo que tengo con ellos, la cercanía que tengo con ellos, sigue siendo difícil, o sea, no les digo que ya me siento a comer y todos comemos ni lo mismo, ni felices, ni no, o sea, sigue habiendo un tema en la comida, pero ya le vamos encontrando cómo y vamos pudiendo. Entonces, también acompáñense. O sea, busquen gente que los acompañe, grupos de apoyo. Sí existen pocos. Yo tuve por varios años un grupo de apoyo de niños sensoriales y después como que fueron creciendo y se fueron acomodando. Uh-huh. Pero es un tema que me encanta, encantada puedo volver a abrirlo y es nada más cómo compartimos la maternidad, ¿no? Muchos centros terapéuticos ya tienen grupos de apoyo para papás. Uh-huh. Valen mucho la pena porque entonces no se sienten solos. Y también pidan ayuda de otras personas. Por supuesto. Lu, ¿y dónde te pueden encontrar? Mira, en Instagram estoy como Mamá Respira. Uh-huh. También tengo una página de internet que es Mamá Respira también. Soy Luciana García y pues ahí estoy para lo que necesiten. Muchas gracias a todos por escucharnos. Lu, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente martes aquí en Nido Talks.